Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer estas hojas. Las hojas voy a utilizar en el próximo video, donde vamos a hacer un ramo de flores con calas. Las hojas son bastante grandes, tienen 11 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3,5 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable. Para cada hoja necesitamos alrededor de 52 centímetros del alambre. El alambre atraviesa toda la hoja y luego baja por el tallo. Necesitamos también una pajita de plástico o un tubito de papel para dar volumen a la hoja y un poco de cinta de floristería. Formamos el primer punto. Y hacemos 15 puntos de cadeneta. Y ahora sobre la cadeneta vamos a hacer primero un punto bajo. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto medio alto. Y otra vez vamos a hacer un punto medio alto en el siguiente punto. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos. Echamos una hebra y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y repetimos otro punto alto en el siguiente punto. 2, 3, 4 y 5. Ahora 3 puntos medio altos, echamos una hebra, pero cerramos todos los puntos juntos. Otro punto medio alto y un punto medio alto más. Y terminamos este lado de la cadeneta con 3 puntos bajos. Esta es la parte superior o de arriba de la hoja. Aquí vamos a hacer los aumentos para ir alargando la hoja. Subimos 3 puntos de cadeneta y ahora sobre la cadeneta vamos a hacer 2 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos otro punto bajo. Y ahora pasamos al otro lado de la cadeneta y aquí vamos a hacer primero 3 puntos bajos, ahora 3 puntos medio altos, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Ahora 3 puntos medio altos, cinco puntos altos, otra vez 2 puntos medio altos,
Y terminamos este lado con un punto bajo. Y ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. En el primer punto que hemos hecho en esta vuelta hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta. Este punto que tenemos en el ganchillo vamos a marcar, porque aquí vamos a cerrar la siguiente vuelta. Y ahora vamos a marcar este punto después de hacer el primer punto de esta vuelta. En esta vuelta primero vamos a hacer un punto bajo. El punto bajo hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un punto bajo y ahora ya podemos colocar el marcador. Tenemos un punto bajo, ahora un punto medio alto en el siguiente punto. Tres puntos altos, pero en el mismo sitio. Hacemos un punto alto, otro punto alto en el mismo sitio y tercer punto alto también en el mismo sitio. Tres puntos altos en el mismo punto. Y ahora 7 puntos altos, pero ya estos puntos altos hacemos un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos altos y aquí vamos a terminar con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Primero hacemos 3 puntos medio altos. Ahora 3 puntos bajos. Tres puntos bajos y aquí también vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Vamos a aumentar 2 puntos bajos. Así que primero subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos bajos empezando en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Y ahora por el otro lado de la hoja primero hacemos 3 puntos bajos, luego 3 puntos medio altos, 7 puntos altos, 3 puntos altos en el mismo sitio, un punto medio alto y un punto bajo. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el sitio donde tenemos el marcador. Ya tenemos dos vueltas. Ahora, vuelta número 3. Subimos un punto de cadeneta, tejemos el primer punto de esta vuelta, que es punto bajo, tejemos en el mismo sitio donde el punto deslizado, y ahora marcamos el punto anterior. Y seguimos un punto medio alto, echamos una hebra, 3 puntos altos en el mismo sitio, echamos una hebra, 2 y 2. El punto alto cerramos primero 2 puntos y luego 2 puntos. Y un punto alto más en el mismo sitio. Tenemos 3 puntos altos en el mismo punto. Ahora hacemos un punto alto en el siguiente punto y otra vez tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio. 1, 2 y 3. Y ahora 9 puntos altos.
9 puntos altos y terminamos con 3 puntos bajos, primero 3 puntos medio altos y luego 3 puntos bajos. Y en esta vuelta también vamos a aumentar 2 puntos bajos. Hacemos primero 3 puntos de cadeneta y sobre la cadeneta tejemos 3 puntos bajos. 2 puntos bajos y sobre la cadeneta tejemos 2 puntos bajos. Y ahora ya pasamos al otro lado y por el otro lado tejemos primero 3 puntos bajos, luego 3 puntos medio altos, 9 puntos altos, 3 puntos altos en el mismo punto, un punto alto, otra vez 3 puntos altos en el mismo sitio, un punto medio alto, un punto bajo y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Ahora, vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta y tejemos primero un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde el punto deslizado. Marcamos el punto anterior. Y seguimos un punto medio alto. Tres puntos altos en el mismo sitio. Tres puntos altos, un punto en cada punto diferente. Otra vez 3 puntos en el mismo sitio. Diez puntos altos. Diez puntos altos y esta vuelta vamos a terminar con 5 puntos medio altos y 4 puntos bajos. Y aquí también aumentamos 2 puntos bajos de la misma manera. Primero subimos 3 puntos de cadeneta y tejemos sobre la cadeneta 2 puntos bajos. Y ahora, por el otro lado de la hoja, primero tejemos 4 puntos bajos, 5 puntos medio altos, 10 puntos altos, 3 puntos altos en el mismo sitio, 3 puntos altos por separado, 3 puntos altos en el mismo sitio, un punto medio alto, un punto bajo y cerramos la vuelta. Tenemos 4 vueltas, nos queda una vuelta más. En la última vuelta vamos a llevar un alambre alrededor de la hoja para que guarde la forma. El alambre tiene que tener alrededor de 50-52 centímetros. Tiene que sobresalir, pasar alrededor de la hoja y sobresalir
por abajo, por la parte del centro. Doblamos el alambre por la mitad. Le marcamos un poquito la mitad. Y ahora lo colocamos junto con la vuelta, le damos un poquito la forma para estar cómodos. Y ahora la última vuelta, primero tejemos un punto de cadeneta, como siempre, para empezar la vuelta, y tejemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Cogemos el hilo y ahora para cerrar el punto tenemos que coger hilo atravesando el alambre. Un punto bajo. Ahora un punto de cadeneta y ahora 3 puntos altos por separado. Primero hacemos 3 puntos altos, un punto alto en cada punto diferente de la vuelta anterior. Ahora 3 puntos altos juntos, en el mismo punto. Otra vez 3 puntos altos separados. Y otra vez 3 puntos altos juntos. Y después 13 puntos altos por separado. Tejemos un punto alto en cada punto diferente de la vuelta anterior. Trece puntos altos, ahora 5 puntos medio altos y 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos y antes de pasar al otro lado de la hoja hacemos otro punto bajo más en el mismo sitio. Ahora un punto de cadeneta y antes de pasar también vamos a colocar el cable, el alambre. Como tenemos la mitad marcada, entonces empujamos el cable hasta la mitad y aquí colocamos el alambre en la última vuelta y aquí lo podemos doblar. Y ahora pasamos al otro lado y también empezamos con 2 puntos bajos en el mismo sitio. En el primer punto, por el otro lado, tejemos 2 puntos bajos.
Ahora 4 puntos bajos más. Y ahora seguimos 5 puntos medio altos, 13 puntos altos, 3 puntos altos en el mismo sitio, 3 puntos altos por separado, otra vez 3 puntos altos en el mismo sitio, 3 puntos altos por separado, una cadeneta y un punto bajo. Y esta vuelta cerramos con un punto deslizado, pero en el punto deslizado de la vuelta anterior. No vamos a unir la vuelta, así que da más forma. Así que en el punto deslizado hacemos también un punto deslizado. Ahora un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Dejamos el hilo un poco largo. Y sacamos el punto. Ahora colocamos el alambre para que la hoja quede bien abierta. Y después de colocar el alambre, juntamos los dos extremos. Así ya tenemos una hoja terminada. Ahora, para hacer el tallo, podemos simplemente cubrir el alambre con una cinta de floristería o con el mismo hilo. Pero como yo voy a utilizar estas hojas en el próximo video, donde voy a hacer un ramo de flores, de calas, entonces las calas tienen el tallo bastante gordito. Por eso, para cubrir el alambre, primero voy a colocar una pajita de plástico por encima del alambre. Pero podemos hacer también un tubito de papel. La parte de arriba voy a cortar un poco. Está cortada para poder enrollarla un poquito más, para que quede más estrecha en la parte de arriba. Entonces ahora colocamos el alambre, colocamos dentro de la pajita y el hilo lo dejamos por fuera. Esta parte la dejamos un poquito más estrecha. Y ahora el hilo estiramos a lo largo de la pajita para que sujete la hoja. Y ahora ya vamos a enrollar. Vamos a tapar la pajita. Y ahora podemos dar la forma a la hoja la que queramos. La podemos doblar hacia atrás o doblarla un poquito hacia arriba. Y como he dicho antes, en el próximo video vamos a hacer las calas. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.